Capítulo 4. ¿Cómo practicar la palabra predicada? Los teólogos de Westminster dijeron: de quienes oyen la palabra predicada se requiere que la mediten y la consideren en sus corazones, y que produzca el fruto de ella en sus vidas. Catecismo Mayor, pregunta 160. La palabra escuchada debe también ser practicada. Estas son algunas maneras de hacerlo. 1. Esfuérzate por retener el oído y orar por ello. Hebreos 2.1 dice: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Thomas Watson dijo que no deberíamos dejar que los sermones pasen por nuestras mentes como el agua pasa por un colador. Escribió: nuestras memorias deben ser como el cofre del arca donde se guardaba la ley. Joseph Alleine dijo lo siguiente como una manera de recordar la palabra predicada: ven de tus rodillas al sermón y vuelve a tus rodillas desde el sermón. Mucha gente considera útil tomar apuntes para retener la enseñanza del sermón. Una anciana me dijo: tomo minuciosamente apuntes de los sermones cuando doblo mis rodillas el domingo en la noche. Pongo mis apuntes delante, subrayo las cosas que deberían esforzarme por practicar y luego oro por cada una. A muchas personas tomar apuntes les ayuda a recordar formas específicas en que Dios desafía sus corazones. Sin embargo, debemos reconocer que tomar apuntes no es para todos. A algunos, escribir les impide escuchar activamente porque los hace perder el hilo de las ideas. En tal caso, tomar apuntes hace más daño que bien. Haz lo que sea que te ayude a recordar y orar por los sermones que escuchas. 2. Familiarízate con las verdades que has oído. La guía de Westminster para el culto público recomienda a los padres llevar a cabo un repaso de los sermones, especialmente llamado a sus familias a dar cuenta del oído. Cuando llegues a casa desde la iglesia, ten una conversación edificante y práctica con tus seres queridos sobre el sermón que han oído. Hablen del sermón con palabras que aún el menor de tus hijos pueda entender. Anima a tus hijos a tomar apuntes del sermón. Mi esposa y yo hemos adiestrado a nuestros hijos para tomar apuntes desde que tenían 7 años. Cada domingo, después del último servicio, leemos esos apuntes como familia y vamos comentando los sermones. A veces, las conversaciones ayudan a nuestros hijos más que los sermones mismos. Continúa intentando hacer esta revisión de los sermones dominicales, aun cuando la conversación no produzca los resultados deseados. Es mejor quedarse corto que no intentarlo en lo absoluto. Además, comenta los sermones con otros creyentes. Dios bendice esa clase de compañerismo. Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Comparte alguna de las lecciones que estás aprendiendo de la palabra. A medida que hables con otros, estas lecciones los ayudarán y también se arraigarán más en tu propia mente. Proverbios 27:17 dice: el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. No participa de conversaciones frívolas y mundanas tras el sermón. Las conversaciones superficiales sobre política, personas, deportes o eventos noticiosos son la forma en que Satanás envía a sus buitres a arrancar la buena semilla de la palabra. En lugar de eso, habla de la Biblia, de Cristo, del alma y del mundo externo en la medida en que se aplique al sermón. Y cuando hables de evita hacerlo con un espíritu crítico. No juzgues el sermón con severidad. Un espíritu así enfría la vida espiritual. No hables de lo que faltó, sino concéntrate en lo que sí se dijo. Escucha con un espíritu amoroso, convirtiendo cualquier decepción sobre la predicación en peticiones y no críticas. Y lo más importante, familiarízate personalmente con el sermón meditando en privado sobre lo que has oído en público. Pablo escribió a los Corintios: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos y retienen la palabra que les prediqué. 1 Corintios 15:1-2. La meditación nos ayuda a digerir la verdad y personalizarla. Un sermón correctamente meditado con la ayuda del Espíritu Santo será más provechoso que semanas de sermones no aplicados. Medita en cada sermón como si fuera el último que oirás, porque bien podría ser así. Si estudiar el texto en privado te ayuda a meditar, por favor toma el tiempo de hacerlo. Lee comentarios sobre el texto, cuentos como los de Juan Calvino, Matthew Henry, Matthew Paul y autores contemporáneos que expongan las escrituras en forma sana y diestra. Finalmente,
lleva el sermón a la acción. El sermón no termina cuando el predicador dice amén, más bien, allí es cuando el verdadero sermón comienza. Según una antigua historia escocesa, una esposa le preguntó a su marido si el sermón había llegado a su fin. No, contestó él. Ha sido pronunciado, pero aún debe alcanzar su fin. Busca siempre vivir los sermones que escuchas, aun si eso significa negarte a ti mismo, cargar tu cruz o sufrir por causa de la justicia. Escuchar un sermón que no reforme tu vida jamás salvará tu alma. Santiago 1, 22, 25 nos dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Demasiadas personas escuchan un sermón, se miran en el espejo de la palabra y salen de la iglesia reconociéndose culpables. Pero el lunes por la mañana abandonan todas las verdades que han oído. ¿Qué valor tiene una mente llena de conocimiento cuando no va acompañada de una vida igualmente fructífera? Escuchar de verdad significa aplicar la palabra de Dios. Si no practicas la palabra de Dios después de oírla, no has escuchado verdaderamente el mensaje de Dios. Tal como la semilla que cae en tierra buena produce fruto, la persona que de verdad entiende la palabra produce fruto en su vida. Muchas personas no viven las verdades bíblicas que oyen. Estas son algunas de las razones que lo explican. 1. No tienen fe salvadora, como dice 2 Tesalonicenses 3:2. No todos tienen fe. Algunas personas se oponen al evangelio por incredulidad y rebelión. Otras permanecen indiferentes y otras que son demasiado perezosas espiritualmente para preocuparse. No reciben el amor de la verdad para ser salvas. 2 Tesalonicenses 2:10. Debemos preguntarnos, ¿soy un cristiano de verdad? ¿Es posible que no esté progresando en practicar la palabra de Dios porque nunca he sido salvo? 2. Aman demasiado el pecado. El autor de Hebreos habla de los placeres del pecado. A menudo oigo personas que dicen: sé que esto no está bien, pero sencillamente es así como hago las cosas. O se excusan diciendo: simplemente no puedo dejarlo. ¿O podría estar haciendo algo peor? 3. Suprimen lo que oyen. Ahogan las acusaciones provenientes de Dios y apagan la voz de la conciencia con carnalidad y ocupaciones. 4. Se concentran más en el predicador que en aplicar el sermón. A menudo estas personas se dedican más a cambiarse de iglesias que dar testimonio cristiano. Para tales personas es especialmente apropiado el consejo de John Newton. Lo que he observado de muchos que inoportunamente corren de un lugar a otro en busca de nuevos predicadores me ha recordado Proverbios 27:8. Como pájaro que vaga lejos de su nido, así es el hombre que vaga lejos de su hogar. Tales oyentes inestables rara vez prosperan. Habitualmente presumen de ser sabios, tienen la cabeza llena de opiniones, su espíritu se vuelve árido, crítico y censurador, y están más centrados en discutir sobre quién predica mejor que en obtener beneficio de lo que oyen. Si en verdad pudieras hallar a un hombre que tuviera en sí mismo el poder de administrar bendición a tu alma, podrías seguirlo de un lugar a otro. Pero como la bendición está en las manos del Señor, es más probable que las recibas esperando donde sus providencias te haya colocado y donde Él se haya encontrado contigo antes. 5. No obedecen a la voz de Dios. El primer amor de un cristiano motiva un ardor. Sin embargo, cuando ese primer amor se escurre, algunos creyentes comienzan a recaer. Muchos vacilan porque nunca se les dijo cómo obedecer la palabra. Nunca se les enseñó cómo ser amorosos, perdonadores y santos, o cómo manifestar los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Sin embargo, la Biblia habla mucho de obedecer a Dios, hacer el bien y no cansarse de hacer el bien. En Romanos 12, Pablo instruye a la iglesia sobre la conducta cristiana. La carta de Santiago nos habla sabiamente de cómo usar la lengua, hacer buenas obras y seguir la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos poner en práctica lo que la palabra de Dios nos ordena hacer? A continuación, hay algunas directrices para practicar la vida cristiana. 1.
Escucha con atención sermones que nos enseñan cómo vivir. Al igual que los creyentes de Berea, estudia las Escrituras para ver si lo que oyes es verdad. Escucha con discernimiento. Cuando tengas la convicción de que un mensaje es bíblico, pregúntate, ¿cómo puedo poner este sermón en práctica? Quizás acabas de oír un sermón sobre la necesidad de huir de ciertos pecados. Pregúntate, ¿cómo puedo evitar los pecados que se han señalado? ¿Qué pasos debo dar? O quizás acabas de oír un sermón sobre por qué los cristianos deben hablar a otros de Cristo. ¿Te acabas de convertir? Y nunca has hablado de Cristo a tus padres. Pregúntale al Señor qué debes decir. Piensa en cómo hacerlo y luego ora por la oportunidad para hablar. 2. Pide consejo a cristianos mayores o con más experiencia. Habla de la vida cristiana con personas espiritualmente maduras. Por ejemplo, pregúntale a alguien, ¿qué significa amar a nuestros enemigos? Deja que te explique lo que significa para ella. Si aún después de estudiar la Biblia, consultar con creyentes maduros y examinar tu propia conciencia y motivos, no sabes hacia dónde Dios te está guiando, retrocede. Pregúntate, ¿cuál es el mandamiento global de Dios para todas mis acciones? ¿No es que debo amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo? Mateo 22, 37, 39. Darte cuenta de eso te alejará del amor proveniente de ti mismo o del diablo y te llevará a un amor centrado en Dios. Dios y a nuestro prójimo impone una vida de servicio. Quienes en verdad aman a Dios sirven a Dios y a su prójimo, porque así es como Cristo vivió en esta tierra. Cristo dejó su gloria de lado para despojarse y ser un siervo de su Padre y de los pecadores. Filipenses 2, 6, 8. Practicar las verdades que oímos nos hace más semejantes a Él. 3. Agradece a Dios por todo lo que recibe de los sermones. Glorifica a Dios cuando seas capaz de poner su instrucción en práctica. Me temo que a menudo recibimos poco porque no recibimos con gratitud. El Catecismo de Heidelberg afirma que Dios dará su gracia y su Espíritu Santo a solamente aquellos que con sinceros deseos los pidan continuamente de Él y sean agradecidos por ellos. Pregunta 116. 4. Apóyate en el Espíritu Santo. Ruega a Dios que la palabra venga acompañada de la bendición eficaz del Espíritu Santo. Hechos 10:44. Bajo dicha bendición, la palabra predicada será un poder transformador en nuestras vidas. Si ignoramos estas instrucciones, la palabra predicada llevará a nuestra condenación. Como escribió Thomas Watson, la palabra será eficaz de una forma u otra. Si no hace que tu corazón sea mejor, hará que tus cadenas pesen más. En Lucas 8:18 Jesús nos advierte, por tanto, tengan cuidado de cómo oyen, porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene se le quitará. En el día del juicio, a los oyentes desatentos les serán quitados todos los medios de gracia. Será demasiado tarde para que oigan otro sermón. El mercado de la gracia gratuita se habrá cerrado para siempre, y la puerta del arca de Dios estará eternamente cerrada. Por otro lado, si hemos aprendido a ser oidores y hacedores de la palabra de Dios, recibiremos mucho en esta vida. Una verdad correctamente recibida y practicada pavimenta el camino para más verdades cristianas. Con el tiempo, practicar aquellas verdades llevará a los creyentes a la plenitud de Cristo. Crecerán en la gracia y en el conocimiento de Cristo hasta que aparezcan en Sión, llenos de plenitud de Dios. ¿Cómo podemos saber si el Espíritu de Dios nos está aplicando la palabra? Podemos saberlo observando lo que precede, acompaña y sigue a esa aplicación. El Espíritu, antes de aplicar, hace espacio para la palabra en nuestras almas. Luego, gracias a su aplicación, experimentamos una sensación de rectitud y poder, ya sea el susurro de la brisa apacible del Evangelio, 1 Reyes 19:12, o el trueno del Sinaí, Éxodo 19:16. Eso nos persuade de que estamos recibiendo exactamente lo que necesitamos para nuestras almas. Y lo más importante, cuando Dios aplica su palabra a nuestras almas, se hace evidente en nosotros el fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1:11. Nuestra antigua naturaleza es hecha a morir y el pecaminoso culto del yo empieza a disminuir. Nuestra nueva naturaleza es estimada y la presencia de Cristo en nuestras vidas aumenta. Si tal evidencia de la obra del Espíritu no está presente en nosotros,
sabemos que la palabra no se está usando con provecho. Porque por el fruto se conoce el árbol, dice Mateo 12:33b. Estos frutos incluyen una verdadera conversión, Salmo 19:7a. Sabiduría, Salmo 19:7b. Gozo, Salmo 19:8a. Paz, Salmo 85:8. Dulzura, Salmo 119:103. Libertad, Juan 8:31-32. Alabanza, Salmo 119:171. Y luz para el moribundo, Salmo 19:8b. ¿Eres un oyente activo de la palabra de Dios? ¿Practicas esa palabra o escuchas los sermones con poco entusiasmo? Si es así, arrepiéntete de tu pecado y comienza a escuchar activamente la palabra. No basta con que asistas a la iglesia. Debes ser un oyente y un hacedor activo de la palabra. Thomas Watson advierte a los oyentes tibios. Es aterrador el caso de aquellos que se van al infierno cargados de sermones. Si toda tu vida has sido un oyente poco entusiasta, recuerda la parábola que Jesús contó sobre los dos hijos, cuyo padre les pidió trabajar en su viña. El primer hijo dijo que iría, pero cuando llegó el momento, no fue. El segundo hijo rechazó a su padre, pero después se arrepintió, regresó a la viña y trabajó para su padre. Si tú no has escuchado la instrucción del Padre, regresa a Él, arrepentido y con humildad. Busca su gracia para oír, obedecer y poner en práctica la palabra de Dios. Por tanto, tengan cuidado de cómo oyen.